Bienvenidos una vez más a su programa Desde el ojo de un pedagogo. El día de hoy hablaremos sobre el surgimiento del enfoque por competencias, el cual ha sido un tema de mucha relevancia para la educación en la actualidad. Además, en esta ocasión tendremos un episodio súper interesante, ya que tendremos la presencia de dos invitados especiales expertos en el tema, los cuales hablarán de acuerdo a su postura que tienen sobre las competencias. Y bueno, para que entremos un poco en contexto, ¿qué es todo esto de las competencias? Mira, regularmente se van a considerar una organización compleja de atributos que se basan en habilidades, conocimientos, actitudes y valores, los cuales se aplican como en ciertas situaciones determinadas. Pero lo que es un hecho es que no parece haber una definición precisa que permita delimitar o definir a las competencias. Por ejemplo, tenemos a otro autor, un sociólogo muy importante en el tema de las competencias, que es Philippe Pervenot, y él nos menciona que las competencias no son los conocimientos, habilidades y actitudes, sino que más bien movilizan, integran y orquestan tales recursos. Y fíjate que es bien interesante porque justo este concepto no va a surgir en el contexto educativo, sino en el laboral. El concepto de competencias surgió en la década de los 60, pero no fue sino hasta 2001 cuando a partir del proyecto Turing en Europa, 175 universidades las incluyeron como parte de sus planes de estudio y actualmente se implementan en 19 países. Pero no todo es acogida para el enfoque por competencias, ya que algunos lo acusan de promover una visión pragmática, técnica, reduccionista de comportamientos fragmentados y discretos, con marcada influencia por el positivismo y con un posicionamiento producto de la globalización y las exigencias de las empresas, lo cual redujo la autenticidad humana al dominio de la realidad y no hacia su reflexión. Pues yo creo que depende mucho del enfoque con el que se vean, ¿no? Porque, justo las competencias pueden ser muy generales o muy específicas y muy amplias o muy estrechas. Y actualmente se han planteado como una de las propuestas contemporáneas para articular los procesos de formación con el mercado de trabajo. De modo que, su incorporación a los procesos educativos se ha dado de forma cada vez más contundente como parte de las políticas actuales de preparación para el mundo del trabajo. Así que por eso, ¿qué te parece si damos paso a nuestros expertos en el tema, que nos hablarán desde dos posturas, a favor y en contra de la educación con un enfoque por competencias, desde autores como Ángel Díaz Barriga, Angélica del Rey, José Sánchez Parga y Sergio Tobón Tobón? Bienvenidas Ileana Nayeli y Laura Elena a este su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, háblenos sobre este tema. ¿Qué es todo esto de las competencias y si desde su postura ustedes creen que deberían de implementarse en la educación o no? Mi postura es a favor del empleo del término competencias. Podemos decir que estas han dado origen a un lenguaje muy amplio en el terreno de la educación, pues encontramos entre sus principales aportaciones el volver a plantear el sentido del aprendizaje en el contexto escolar. Las competencias, ya sean genéricas o todas las clasificaciones que tenemos, van a ayudar a delimitar los desempeños que deben de tener los individuos. Por mi parte considero que en educación el empleo del término proviene del campo de la lingüística y el mundo del trabajo. A partir de que construyera el término de competencia lingüística en 1964, es que se empieza a generalizar su uso en diversos ámbitos o campos, pero no acompañado de un proceso de reflexión rigurosa, lo que trae como consecuencia que se pierde el sentido originario del término. No es fácil establecer una clasificación o una organización de las competencias, es decir, no existe un planteamiento sólido sobre las mismas. Además, muy pocos autores han desarrollado un enfoque pedagógico en el estudio de las competencias para la educación. Pero hablamos de que este enfoque también se centra en demostrar el aprendizaje que se va adquiriendo en cada clase, ya que el término competencia nos hace referencia al conocimiento que los estudiantes utilizan en su vida cotidiana para poder enfrentar ciertas situaciones. Además, es una metodología que va a respetar el ritmo y las habilidades de cada alumno. Pienso que más bien trata de reducir la educación a la fabricación de un alumno económicamente performante.
adiestrado para ser competitivo en los mercados profesionales y del trabajo. En la enseñanza por competencias pareciera que lo que el estudiante aprende se reduce solo a lo que puede ser evaluado. ¿Qué ventaja tiene eso? La ventaja es que los estudiantes adquieren una mejor preparación y contarán con todas las habilidades que son realmente necesarias para lograr el éxito en la escuela y en el mundo laboral. Pero lejos de orientarse al desarrollo de la inteligencia del estudiante y de la racionalidad de sus facultades, la educación por competencias responde más bien a exigencias de facilidad y utilidad y a demandas de mercados. Bueno, tenemos que ir cerrando este tema, así que ¿podrían darnos un comentario de cierre sobre sus posturas, por favor? En mi opinión, es precisamente la falta de empleo del concepto de competencias en la educación lo que está generando el énfasis en forma para la competitividad y para el mundo laboral. Tal como Sergio Tabón menciona, un verdadero empleo de las competencias tal y como están en las raíces del concepto busca formar personas integrales, que estén en condiciones de afrontar los diversos problemas del mundo, con base en valores humanos, como la responsabilidad, la honestidad, la integridad, la verdad, la justicia, etc. Se necesita que las instituciones educativas realmente se apropien del concepto de competencias y cambien la competitividad por la colaboración. Si esto se hace, entonces la educación va a contribuir a mejorar de forma significativa la calidad y condiciones de vida de las personas, en complemento de otras estrategias necesarias en el plano social. Yo pienso que las competencias es otra de las nuevas ideologías que colonizan los sistemas educativos actuales. Un proceso neoliberal tendiente a colocar al estudiante al servicio de las necesidades de la economía y del mercado, y no la educación al servicio del estudiante. Bueno, pues de verdad creo que tuvimos un episodio muy interesante con la participación de nuestros dos expertos que argumentaron desde los autores y desde los teóricos que han abordado este tema de las competencias. Creo que hay mucho que considerar todavía sobre el enfoque de la educación basado en competencias. Y pues con esto estaríamos cerrando nuestra cápsula del día de hoy, no sin antes decirles que hoy en día el modelo por competencias constituye un enfoque educativo muy sobresaliente, pero debe incluir esa visión pedagógica acorde con el saber hacer y con el saber ser que demanda la sociedad actual. Les agradecemos su tiempo y participación en este podcast. Muchas gracias a nuestro público por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.